Hola, damos inicio a la parte 4 del tema de mezclas y disoluciones ideales y reales, con el fin de, en este caso, ahondar un poco más en los diagramas de fases. Y vamos a enfocarnos ahora en diagramas de fases de sistemas multicomponentes. Ustedes ya vieron en el tema anterior diagramas de fases para sistemas de un solo componente. Entonces aquí, para no hacerlo muy complicado o muy complejo, vamos a inicialmente verlo para sistemas o disoluciones binarias, que es lo que hemos venido analizando hasta ahora. Entonces, en este tipo de sistemas donde hay varios componentes, igual se tienen que cumplir las condiciones del equilibrio termodinámico, tal y cual lo vieron en el tema anterior, repito. Por ejemplo, tiene que haber un equilibrio térmico, es decir, la temperatura en la fase A tiene que ser la misma que la temperatura de la fase B. Tiene que haber un equilibrio mecánico, la presión en la fase A tiene que ser la misma que en la fase B. Y el requisito más relevante, o que nos va a interesar, o que vamos a utilizar con más intensidad en este momento, es que el potencial químico de cualquier componente que aparezca en las dos fases tiene que ser el mismo en ambas fases. Por supuesto que también debe satisfacerse la regla de las fases. Entonces, para un sistema binario que, por ejemplo, solo presente una fase, tendríamos, por la regla de las fases, que el número de componentes sería 2. Por lo tanto, 2 más 2, 4, 4 menos f. Si solo es una fase, tendríamos 3 grados de libertad. Entonces, recuerden, ¿qué significa esto? Que se requieren al menos 3 variables intensivas para poder definir el estado del sistema. Estas variables podrían ser entonces, a manera de ejemplo, presión, temperatura y concentración de uno de los componentes. Podría ser la fracción molar del componente 1 o, en sustitución de esa, la fracción molar del componente 2, ¿verdad? Estas son las que vamos a utilizar con mayor frecuencia, pero no es que tienen que ser únicamente estas variables. Podría ser, por ejemplo, densidad, podría ser tensión superficial. Siempre y cuando sean variables intensivas pueden servir, pero lo usual es que se utilicen estas tres. Ahora, si queremos representar en un diagrama las tres variables, tendría que ser un diagrama tridimensional, o sea, con tres ejes. Y estos no es que no se puedan hacer, pero pues resultan un poco complejos para su análisis. Entonces, lo más práctico es que de estas tres variables intensivas se mantenga constante una, o sea, que se fije. Y lo usual es que sea o la presión o la temperatura. Entonces, manteniendo constantes alguna de estas dos, ya tendríamos solamente dos variables para graficar, y por eso entonces podríamos construir un diagrama en dos dimensiones. Entonces ya vimos el esbozo de un diagrama de este tipo, ¿verdad? En el video anterior. Vamos a enfocarnos, o continuando con el enfoque del equilibrio líquido-vapor en disoluciones ideales binarias de dos líquidos. Y habíamos planteado digámoslo así, inicio del diagrama de fases, recuerden, donde teníamos esta expresión para la presión total, donde además habíamos hecho, o nos habíamos basado en el supuesto de que la presión de vapor del líquido 1 puro es mayor que la presión de vapor del líquido 2 puro, y habíamos construido este diagrama, ¿okay? Que habíamos indicado así tal cual. Recuerden, esta línea que aquí aparece en color verde nos representa la presión total del vapor en equilibrio con la disolución en función de la fracción molar del componente 1 en la disolución. Esta que aquí aparece de color amarillo pues sería la ley de Raoult para el componente 1, y la que aparece de color como fucsia sería la ley de Raoult para el componente 2. Y lo que habíamos indicado en su momento es que este diagrama, digamos, tiene la desventaja, por llamarlo de alguna manera, que no nos brinda ningún tipo de información sobre la concentración o composición del vapor que está en equilibrio con la disolución. Entonces vamos a trabajar sobre este vapor. ¿Okay?
Recuerden, haciendo uso de la ley de Dalton, podemos decir que la fracción molar del componente 1 en el vapor sería igual al cociente de la presión parcial entre la presión total. Pero agregándole a esto el uso de la ley de Raoult, podemos decir que esta presión parcial del componente 1 será igual a su fracción molar en la disolución multiplicado por su presión de vapor como líquido puro. Y de esta manera podemos tener una expresión que nos relaciona las fracciones molares en fase líquida y en fase gaseosa para el mismo componente de este tipo de sistemas. Entonces tendríamos que la fracción molar del componente 1 en la disolución pues será igual a su fracción molar en el vapor multiplicada por la presión total dividido entre su presión de vapor como líquido puro. En la expresión que habíamos encontrado anteriormente para la presión total, verá la que nos daba esta línea, vamos a sustituir y en lugar de la fracción molar en la fase líquida vamos a poner todo esto. ¿Qué estamos logrando acá? Bueno, establecer una relación entre la presión total y ahora la fracción molar del componente 1, pero en el vapor. Y bueno, esta ecuación se puede trabajar un poquito más, ¿verdad? Para que no nos quede así, porque vea que aquí tenemos presión total, que sería la variable dependiente, nos aparece a ambos lados de la expresión, entonces con el fin de simplificar un poco el asunto, vamos a trabajarlo matemáticamente. ¿Verdad? Pasamos esto al otro lado, sacamos factor común, despejamos la presión total y obtenemos esta ecuación, que vean que nos da la relación entre la presión total y la fracción molar del componente 1 en el vapor. Como pueden ver, la fracción molar del componente 1 está aquí en una resta que está en el denominador de esta expresión y pues evidentemente esto ya no tiene la forma o la apariencia de una línea recta y de hecho no lo es. Si eso lo graficamos, se obtiene una curva de presión total frente a la composición del vapor que de una manera así muy esquemática pues tendría una forma más o menos así. De esta manera, si representamos ambas curvas o ambas figuras en un mismo diagrama, pues obtendríamos el diagrama de fases, donde tendríamos por encima de la línea de color verde, que es la que, recuerden, la que hemos encontrado primero, que nos relaciona la presión total en función de la fracción molar en la disolución. Por encima de esa línea tendríamos puntos en los que cualquier punto corresponderá a una fase líquida. Por debajo de esta línea de color rojo, que es la que acabamos de encontrar, que recuerden nos representa presión total en función de la fracción molar en el vapor. Por debajo de esa línea cualquier punto va a corresponder a un sistema en fase gaseosa y cualquier punto que esté entre las dos líneas, incluyendo ambas líneas, va a corresponder a un sistema en el cual hay presentes dos fases, en este caso líquido y vapor. Y entonces este vendría a ser, de una manera muy esquemática, el diagrama de fases presión-composición construido bajo condiciones de temperatura constante. Recuerden que la presión de vapor de los líquidos puros depende de la temperatura, así que si esto se cambia la temperatura, pues cambiarán los valores de las presiones de vapor de los líquidos. Y bueno, ya este es un diagrama un poquito más bonito, donde vamos a utilizarlo para ejemplificar, para mostrar qué es lo que sucede cuando partimos, por ejemplo, de un punto o de un sistema que está representado en el diagrama por el punto A y qué sucede cuando cambiamos algunas de las condiciones. ¿Ok? En este caso hay un ligero cambio, ¿verdad? Aquí está, vean que está graficado en función de la concentración del componente 2. Vamos a llamar X2 a la fracción molar en la disolución y Y2 a la fracción molar en el vapor para hacer la diferencia, ¿verdad? Esa es una terminología que se utiliza en algunos libros de texto, en otros se utiliza el superíndice L para el líquido, V para el vapor, ¿verdad? Es más o menos lo mismo.
Y entonces, repito, este es un diagrama que está construido en condiciones de temperatura constante. Y recuerden, es un sistema de dos componentes, por lo tanto, en cualquier punto que corresponda a la región de una fase, que aquí arriba sería una fase líquida o aquí abajo una fase vapor, recuerden, tenemos 3 grados de libertad. 3 grados de libertad, como la temperatura es constante, nos quedan 2 grados de libertad y para representar el punto necesitamos el valor de las otras dos variables, en este caso de la presión y de la fracción molar. Es decir, para poder ubicar un punto acá necesitamos las coordenadas, que serían la presión y la concentración. Entonces vamos a ver que estamos en el punto A, donde tendríamos únicamente una fase líquida. Y lo que vamos a hacer es, únicamente vamos a modificar la presión sobre el sistema. Y en este caso vamos a ir disminuyendo la presión. Lo que significa que nos vamos a mover en línea recta, en este caso vertical, hacia abajo, como lo pueden ver en esta línea segmentada. Nos vamos a mover en esta dirección y vamos a ir describiendo qué es lo que sucede conforme nos movemos en el diagrama, es decir, conforme va disminuyendo la presión. Evidentemente aquí donde va a empezar a suceder algo interesante es cuando la presión coincida justo con este punto que está sobre esta línea de color rojo, ¿verdad? Porque antes de eso pues seguiremos estando en la región de una sola fase y no habría mayor cambio que simplemente esté a una menor presión. Pero justo cuando la presión corresponde al valor del punto que está sobre esta línea de color rojo, estamos ingresando, por decirlo así, a la región de dos fases. Es decir, ahí tiene que aparecer la fase gaseosa o una primera parte de esa fase gaseosa. O, visto desde otra perspectiva, algo del líquido se convierte en vapor. Probablemente no, definitivamente, si lo que hacemos es justamente llevar la presión a este valor, la cantidad de vapor que aparece es muy pequeña, muy pequeña, en comparación con la cantidad de líquido que todavía tenemos. Pero lo importante es que ya aparece la fase gaseosa, ¿verdad? Y como ahí entonces ya se establece ese equilibrio de fases, se tiene que cumplir que el potencial químico del componente 2 en la fase gaseosa tiene que ser igual al potencial químico del componente 2 en la fase líquida. Eso por un lado. Ya podemos regresar ahí, pero vamos a seguir avanzando un poquito. Supongamos que bajamos la presión hasta llegar al punto B, ya así claramente dentro de la región de dos fases. No estamos sobre la línea roja, sino por debajo de ella y estamos evidentemente en la región de dos fases. ¿Qué significa eso? Bueno, esto va a significar que habrá un movimiento de materia entre ambas fases. Recuerden, inicialmente todo era en fase líquida e incluso cuando llegábamos a este punto prácticamente todo seguía siendo líquido. Algo se convirtió en vapor, pero muy poco en proporción a lo que hay de líquido. Pero al llegar al punto B y estar claramente dentro de la región de dos fases, este movimiento de materia tiene que ser de mayor proporción, es decir, una mayor cantidad de materia, es decir, de los componentes 1 y 2, va a pasar a la fase gaseosa. Y claramente la cantidad que permanece en fase acuosa va a ser menor. Y esto lo que provoca es cambios en la composición de las dos fases. Entonces, cuando necesitamos en la región de dos fases encontrar la composición de ambas fases, fase líquida y fase gaseosa, tenemos que hacer referencia a las curvas o a las líneas que tenemos aquí representadas. Vean que aquí nos indica que la línea de color rojo se conoce como línea de vaporización. ¿Por qué se conoce como línea de vaporización? Porque, bueno, precisamente en este movimiento que estamos haciendo, al ir bajando la presión y tocar esta línea, aparece el vapor, es decir, el líquido se evapora. Por eso se le conoce como línea de vaporización. Entonces, dentro de la región de dos fases, a cualquier presión, la composición de la fase líquida tenemos que buscarla en la línea de vaporización.
Entonces, este es un diagrama rectangular y cuando llegamos al punto B, cuando la presión es la del punto B, vean que esto tenemos que verlo en el eje Y, acá. Eso significa que el punto que aquí aparece con L sobre la línea de vaporización está a la misma presión que B, o visto desde otra perspectiva, está a la misma distancia del eje de X, el punto L, que el punto B. Lo cual, desde el análisis del gráfico, significa que los dos tienen el mismo valor de la variable dependiente, en este caso de la presión. Y por eso el punto L entonces corresponde a la composición o concentración de la fase líquida, expresada en este caso como fracción molar del componente 2. ¿Verdad? Si aquí nos dice que esto es 0.4, la composición de la fase líquida será fracción molar del componente 2.4 y fracción molar del componente 1, pues 0.6, ¿verdad? Porque la suma de los dos tiene que dar 1. ¿Ok? ¿Dónde buscamos entonces la composición de la fase gaseosa que aparece en esta zona? Pues tendrá que ser en la otra curva, que recuerden, ¿qué información nos daba esta curva de color verde, que aquí le llama línea de condensación? Esta curva, recuerden, nos representaba la presión total del sistema en función de la fracción molar o composición del vapor. Por lo tanto, entonces, para encontrar en la región de dos fases la composición de cualquier fase gaseosa, tenemos que buscarla en esta línea de condensación a la presión que nos interesa. Entonces, el punto al cual la presión en esta línea es igual a la presión que hay en el punto B es el que aquí está representado por V. Entonces vean que aquí se cumple, que la distancia que hay de V al eje X es la misma que hay de B al eje X, que tiene que ser la misma que hay de L al eje X. Por lo tanto, esta línea que aquí aparece, que une L con V, es una línea paralela al eje X. Y cualquier punto sobre esta línea tiene exactamente la misma presión. Entonces, esto lo que nos dice es que la composición del vapor que se formó cuando llevamos el sistema a la presión que aparece acá en el punto B, la composición del vapor es esta de acá, un poquito por arriba de 0.6, no sé, esto podría ser como 0.62, más o menos. Y claramente, si por ejemplo, asumimos que es 0.62, la concentración del componente 1 en este vapor será de 1 menos 0.62, o sea, más o menos 0,38. ¿Ok? Ya ahorita regresamos a esta línea que une L con V. Supongamos que seguimos, bueno, aquí en B tenemos un equilibrio entre líquido y gas, evidentemente, y recapitulando, L nos da la composición de la fase líquida y V la composición de la fase gaseosa. Supongamos que seguimos bajando la presión y ahora la presión corresponde a este punto que estoy señalando acá, es decir, este punto sobre la línea de color verde. ¿Qué sucede ahí? Bueno, estamos sobre esta línea que se llama línea de condensación y seguimos estando dentro de la región de dos fases. Pero ahora vean que, recuerden, cualquier punto sobre esta línea que nos da la concentración del vapor. Vean que entonces esto lo que nos dice es que la concentración del vapor en este punto es X2, que era la que teníamos inicialmente. Entonces, esto lo podemos interpretar como que al llevar la presión justo a este punto, ahora prácticamente, todo lo que en A era líquido, ahora es vapor, prácticamente. Como seguimos estando en la región de dos fases, tiene que haber por acá una fase líquida que está en equilibrio con esta fase gaseosa y su composición andará por aquí abajo. Lo que sucede es que aquí prácticamente todo es gas y entonces la cantidad que hay de esta fase líquida es muy pequeña con respecto a lo que hay de gas, que es lo que tenemos acá, ¿verdad? Claramente ahí también tiene que cumplirse esta igualdad que estamos planteando, que el potencial químico del componente 2 en la fase gaseosa tiene que ser igual al potencial químico del componente 2 en la fase líquida. Y si continuamos bajando la presión por debajo de la línea de condensación, por ejemplo, un punto C, que el punto C podría estar en cualquier posición por debajo de esta línea de condensación, entraríamos nuevamente en la región de una sola fase con la única condición de que ahora estas fases es gaseosa y aquí en cualquier punto
en esta línea por debajo de la línea de condensación, tendríamos únicamente gas. ¿Ok? Entonces, recapitulando, a esta línea de color rojo, que recuerden nos representa la presión total en función de la fracción molar o composición de la fase líquida, la llamamos línea de vaporización, porque si partimos de un punto como el A y disminuimos la presión, aquí aparece el vapor. Esta curva de color verde, que recuerden nos representa la presión total en función de la fracción molar en el vapor, se le llama línea de condensación porque, por ejemplo, si tuviésemos un sistema en el punto C y más bien subimos la presión sobre el sistema y llegamos acá, aquí aparece líquido, es decir, hay condensación del vapor y por eso se le llama línea de condensación. Si recuerdan, en el video anterior habíamos dicho que estos diagramas nos iban a ser útiles porque la composición de la fase líquida no tenía por qué ser igual a la composición de la fase gaseosa. Y aquí lo podemos ver. Aquí lo podemos ver. Entonces, volvamos. Bajamos del punto A, bajamos la presión y llegamos aquí hasta que tocamos la línea de vaporización, donde prácticamente todo sigue siendo líquido. Y la composición de la fase líquida en este punto pues sigue siendo la misma que había en el punto A, que es X2. Pero aquí tiene que aparecer una fase gaseosa, que el requisito para buscarla en la curva de condensación es que esté al mismo valor de presión que tenemos acá. Es decir, va a andar por aquí. ¿Qué podemos ver que sucedió con la concentración del componente 2 al aparecer la fase gaseosa? Vemos que su concentración es mayor que la que tiene en la fase líquida. Porque aquí tenemos X2, que X2 parece estar muy cerca o ser prácticamente 0,5 en fracción molar. Y vean que este punto de acá corresponde a una fracción molar que está por arriba de 0,7. Entonces, recordemos, verá que este diagrama lo hemos construido, en este caso, suponiendo que la presión de vapor del líquido 2 puro es mayor que la presión de vapor del líquido 1 puro. Y lo que podemos ver es que para dos fases que están en equilibrios, la concentración en el vapor para el componente 2 es mayor que en la fase líquida. Entonces, esto nos permite hacer esta afirmación. El vapor siempre se enriquece en el componente más volátil. El vapor se enriquece en el componente más volátil. Y ustedes pueden hacer el ejercicio. Vean que para cualquier fase líquida, su contraparte de vapor con la cual puede estar en equilibrio tiene una mayor concentración del componente 2, que es el más volátil. ¿Por qué es el más volátil? Porque es el que tiene la mayor presión de vapor. Y vamos ahora a enfocarnos en la región de dos fases. Y específicamente vamos a trabajar en esta línea que une el punto L con el punto V. Recuerden, L y V son dos fases, una fase líquida y una fase gaseosa que están en equilibrio. El requisito, ya lo vimos en estos equilibrios, es que la presión tiene que ser la misma, lo cual es cierto. La temperatura es la misma, lo cual es cierto. Y los potenciales químicos del componente 2 o del componente 1 pues son los mismos aquí y aquí. Entonces, aquí podemos aplicar en los diagramas de fases donde tengamos una región de dos fases, podemos aplicar lo que vamos a llamar la regla de la palanca. Y ya vamos a explicar por qué se le llama así. Si ustedes recuerdan, una palanca pues es algo más o menos como esto, ¿verdad? Supongamos que yo necesito por alguna razón mover un objeto que tiene una masa de 100 kilogramos y se me dificulta simple y sencillamente llegar, tomarlo entre los brazos y alzarlo. Entonces puedo hacer uso de una palanca, que una palanca es, en este caso, como puedo verlo aquí, una tabla o una vara, puede ser de madera o de metal, la idea es que sea lo suficientemente resistente, y se necesita una base o punto de apoyo, y la idea es que, desde esta perspectiva de una balanza o una palanca así clásica, si yo lo que quiero es mover un objeto de una masa grande, el punto de apoyo tengo que ponerlo lo más cercano al objeto.
para que el segmento que va del punto de apoyo hacia el objeto sea de una corta longitud y que el otro extremo de la palanca sea de la mayor longitud posible, porque el asunto es que entre más largo sea este segmento, menos fuerza tengo que aplicar aquí para poder mover esto. Y esa es la idea de una palanca. Vean que aquí en este ejemplo nos dice que aplicando una fuerza, en este caso sería un peso equivalente a 5 kilogramos, podríamos mover una masa de 100 kilogramos. ¿Okay? Entonces, ¿por qué se parece esto? Porque bueno, resulta que cuando nosotros disminuimos la presión, partimos del punto A y llegamos al punto B, este punto B para nosotros va a ser el punto de apoyo, ¿verdad? De la base. Porque realmente, si pudiésemos visualizar esto, ¿verdad? Ese sistema que esté contenido en algún tipo de recipiente, si pudiésemos visualizarlo, realmente aquí en el punto B, ahí no hay nada. Simple y sencillamente nos sirve de referencia, este punto B nos sirve de referencia para indicarnos una composición, digamos, total del sistema. Vamos a llamar composición global. Vean que coincide con el valor que hay en A. La composición global del sistema es la que hay en A. Que habíamos dicho es aproximadamente 0.5. La composición en B sigue siendo 0.5. Pero en realidad, yo aquí lo que tengo son dos fases. Una fase líquida y una fase gaseosa. Si yo sumo todo lo que hay en la fase líquida más todo lo que hay en la fase gaseosa, pues evidentemente tengo que tener justo lo que había en el punto de partida. Simplemente recuerden aquí, cuando se dan este tipo de equilibrios, lo que se da es una redistribución de materia. Entonces, este punto B, repito, ¿verdad?, corresponde a la composición global o total del sistema. Pero en realidad, ahí, estrictamente hablando, físicamente hablando, ahí no hay nada. Porque cuando yo llevo el sistema a esta presión, se separan dos fases. Una va a estar acá y la otra va a estar acá. ¿Ok? Entonces, bueno, la regla de la palanca, vamos a encontrar la expresión y vamos a ver para qué nos sirve esto. Entonces, vamos a llamar a este punto XB, ¿verdad? Que XB sería la fracción molar total del componente B. XB podemos definirlo como cantidad de sustancia total de B entre la cantidad total de sustancia, que podríamos decir es total de moles que hay en la fase líquida más total de moles que hay en la fase gaseosa. El total de moles que hay en B, entonces simple y sencillamente pasando esto a multiplicar acá, pues nos va a quedar que es igual a la fracción molar total de B por el total de moles de fase líquida más la fracción molar total de B por el total de moles de la fase gaseosa. Pero también podemos decir que el total de moles de B que hay en el sistema podríamos descomponerlo en los moles de B que hay en fase líquida más los moles de B que hay en fase gaseosa. Y usando la definición de fracción molar, podríamos decir que los moles de B en fase líquida serían iguales a la fracción molar de B en la fase líquida multiplicado por el total de moles en fase líquida. E igualmente, los moles de B que hay en fase gaseosa serían iguales a la fracción molar de B en fase gaseosa multiplicado por la cantidad total de moles en fase gaseosa. Y aquí lo que tenemos es que NB es igual a esto, NB es igual a esto, por lo tanto, esta expresión de acá tiene que ser igual a esta de acá. Y es lo que planteamos aquí. Ahí desarrollando los productos y acomodando un poco el asunto, poniendo del extremo o del lado izquierdo de la igualdad todo lo que tiene que ver con fase líquida y sacando factor común. Y del lado derecho todo lo que tiene que ver con fase gaseosa, llegamos a esta expresión. Que esta es para nosotros la llamada regla de la palanca. Espera, aquí en la ecuación lo que nos dice es que el total de moles en fase líquida va a ser igual a XB menos XB en fase líquida, por eso, y eso es igual a total de moles en fase gaseosa por XB en la fase gaseosa menos XB total.
Vamos a verlo aquí en el diagrama. ¿Qué representa eso? Vean que aquí esto es XB. Y muy importante que entendamos que este es un diagrama rectangular, por lo tanto, si estas líneas que aquí parecen segmentadas realmente son como tienen que ser, perpendiculares con el eje X, entonces, 1, la longitud de estas tres líneas es la misma. La distancia que hay de L a B tiene que ser la misma que hay de fracción molar de B en la fase líquida a fracción molar total de B. Y la distancia que hay de B a V tiene que ser la misma que hay de aquí a aquí. ¿Okay? Eso se cumple. Entonces, la regla de la palanca en realidad lo que nos dice es que, vean que si yo hago esta resta XB menos XB en el líquido, en realidad lo que obtengo es este segmento de acá, que tiene que ser igual a ese segmento de acá. Cuando yo hago esta resta de XB en el vapor menos XB, en realidad lo que estoy haciendo es esto menos esto, me da este segmento de acá, que tiene que ser igual a este. Entonces, la regla de la palanca en realidad lo que nos dice es que el total de moles que hay en esta fase multiplicado por esta distancia tiene que ser igual al total de moles que hay en esta otra fase multiplicado por esta distancia. Entonces, por ejemplo, si B está justo en el punto medio de esta línea que une L con V, justo en el punto medio, es decir, que LB mide lo mismo que BV, entonces los moles que hay en la fase líquida tienen que ser los mismos que hay en la fase gaseosa. Pero si este punto B está desplazado un poquito hacia la izquierda o está muy cerca de L, entonces eso significa que hay una mayor cantidad de moles o de cantidad de materia en la fase líquida que en la fase gaseosa. O al inverso, si el punto B está un poco más desplazado hacia V, eso lo que significa es que la cantidad de materia que hay en V es mucho mayor o es mayor que la que hay en la fase líquida. Entonces, en primer lugar, nos permite visualizar eso y nos permitiría hacer algunos cálculos. Dependiendo de la información que tengamos, podemos hacer cálculos, por ejemplo, de cuántos moles hay en total en cada una de las fases, o conociendo los moles totales que hay en cada una de las fases y los moles totales, podríamos calcular las concentraciones de cada componente en cada fase. Eso dependerá del asunto. Pero en sí, la regla de la palanca, haciendo alusión a esto, ¿verdad? Aquí vendría a ser lo mismo, ¿verdad? Fuerza por esta distancia tiene que ser igual a fuerza acá por esta distancia. Entonces acá la fuerza o el equivalente a la fuerza de la palanca vendría a ser la cantidad de materia en la fase líquida o la cantidad de materia en la fase gaseosa. Y la distancia pues claramente nos dirá la posición del punto B. Otro aspecto importante que tenemos que considerar acá es haciendo uso de la regla de las fases. Recuerden que si estamos en la región de dos fases, los grados de libertad totales se nos reducen ahora a 2. Y como ya fijamos la temperatura, los grados de libertad se nos reducen a 1. Así que cuando yo digo que la presión es la que corresponde al punto B, estoy fijando la presión y recuerden, cualquier punto que esté entre L y V está a la misma presión. Entonces, al fijar esa última variable intensiva me quedo con 0 grados de libertad. ¿Eso qué significa? Que cualquier otra variable intensiva automáticamente queda definida. En este caso, la concentración. Y esto es muy importante. Si este punto B, por ejemplo, estuviera un poquito más a la izquierda, siempre sobre la línea LV, me representaría un sistema que se separa en dos fases. La fase líquida seguiría siendo esta, o tendría esta composición, y la fase gaseosa tendría esta otra composición. O si el punto B estuviera un poco más a la derecha, igual el sistema se separa en dos fases, la fase gaseosa tendría esta composición y la fase líquida tendría esta composición. Entonces, lo importante acá es que se sigue cumpliendo la regla de las fases. El valor de la variable intensiva no cambia. Y aquí la variable intensiva es la concentración del componente B en la fase gaseosa o en la fase líquida. De acuerdo a lo que acabamos de ver con la regla de la palanca, lo que sí va a cambiar dependiendo de dónde esté ubicado este punto B es la cantidad de materia en la fase líquida o en la fase gaseosa. Pero recuerden que cantidad de materia o volumen son propiedades extensivas y
aunque eso cambie, no se incumple la regla de las fases. Y eso es muy importante tenerlo presente. Bueno, dejando eso por atrás, vamos a analizar este otro tipo de diagramas siguiendo con disoluciones ideales binarias de dos líquidos. Y ahora lo que tenemos es un diagrama en el cual se mantuvo fijo la presión y se representó entonces el efecto sobre la temperatura de la concentración, en este caso del componente 2. El componente 2 sigue siendo el más volátil. Y entonces, por ejemplo, si la fracción molar del componente 2 es 1, pues aquí tendríamos la temperatura de vaporización o de ebullición del componente 2 puro. Si la fracción molar del componente 2 es 0, significa que tendríamos solamente el componente 1 y esto sería la temperatura de vaporización del líquido 1 puro. Entonces, el más volátil sigue siendo el componente 2, por eso su temperatura de vaporización es menor que la temperatura de vaporización del componente 1. Entonces, en este diagrama podemos ver que es parecido al anterior, pero vean que se invierten las cosas. Otro aspecto importante es que la línea de vaporización no es una recta. Recuerden, ¿verdad?, que la relación entre presión y temperatura no es inversamente proporcional, sino que hay un logaritmo de por medio, y por eso al hacer esta conversión, ya aquí lo que antes era una recta, ya no lo es una curva. Además, la curvatura de la línea de condensación se invierte. Vean que antes era cóncava, ahora es convexa. Y lo que les mencionaba ahora, ¿verdad? Si el líquido 2 es el más volátil porque tiene mayor presión de vapor, su temperatura de vaporización será menor que la del líquido 1. Y al invertirse el diagrama, vean que ahora en la parte superior la región de una fase corresponde a la fase gaseosa y la parte inferior corresponde a la fase líquida. Nada más para que puedan compararlo con el diagrama anterior, pues este es el que tenemos. ¿Y cuál es la ventaja de estos diagramas? Bueno, que resulta más sencillo medir temperaturas que medir presiones. Entonces nos van a resultar muy útiles, por ejemplo, cuando se quiere observar o predecir la separación de dos líquidos que forman una disolución ideal por medio de algún proceso, por ejemplo la destilación, que es lo que vamos a hablar ahora. En el caso de la destilación simple, partiendo de lo que habíamos mencionado antes, que el vapor siempre va a ser más rico en el componente más volátil con respecto al líquido original, es que es posible separar los dos componentes de una disolución ideal por destilaciones sucesivas. Entonces vamos a analizar esto. Entonces, recordando, ¿verdad? En una destilación simple, pues tenemos un recipiente, usualmente lo que llamamos un balón de destilación, donde se coloca la mezcla, a la cual se le aplica directamente calor. Eso se conecta directamente a un condensador, ¿verdad? Que la idea del condensador es simplemente disminuir la temperatura del vapor que va apareciendo acá para condensarlo y que se forme un líquido. Entonces, vamos a analizar lo siguiente. Vamos a suponer que en ese balón de destilación colocamos una mezcla que tiene una composición en el cual la fracción molar del líquido 2 es 0.4. Entonces montamos el aparato de destilación, empezamos a calentar y de acuerdo al diagrama, cuando en el mismo se alcanza la temperatura 1, vean que tocamos la línea de vaporización, lo cual significa que aparece un vapor. ¿Qué concentración tiene ese vapor? Pues hay que buscarlo en la línea de condensación, ¿verdad? En este caso el requisito ahora es que estén a la misma temperatura. Y entonces eso sería el punto V. ¿Qué va a pasar con ese vapor? Llega al condensador y al llegar al condensador la temperatura disminuye. Cuando la temperatura alcanza el valor que aquí estamos representando por T2, vean que entonces todo lo que era vapor aquí prácticamente se ha convertido en líquido. Y evidentemente, si la temperatura aún disminuye más, pues entonces tendríamos un líquido donde la fracción molar ahora sería aproximadamente 0.2. Entonces vean que en principio si logramos evaporar una cierta cantidad y eso lo condensamos, obtendríamos un destilado donde vean que se ha incrementado la concentración del componente 2. Entonces, hipotéticamente,
podríamos llegar a separar ambos líquidos. Bueno, entonces ahora supongamos que tomamos este destilado, lo colocamos en un balón de destilación, montamos el aparato, empezamos a calentar y cuando ahora se alcanza la temperatura 2, empieza a evaporar. Se forma este vapor que pasa al condensador, se enfría, al llegar a la temperatura 3 prácticamente es todo líquido y podemos recoger un destilado que vemos que ahora llega a una concentración prácticamente de 0.8 fracción molar del componente 2. Repetimos el proceso, calentamos, cuando se alcanza la temperatura 3 se forma este vapor que lo condensamos y vean que ahora la concentración se incrementó a 0.9. Entonces, hipotéticamente, podríamos seguir repitiendo eso y eventualmente podríamos llegar a obtener acá el líquido 2 puro, ¿verdad? Hipotéticamente lo digo porque en realidad esto resulta muy impráctico. La cantidad de destilado que aquí obtendríamos sería muy pequeño en comparación con la cantidad inicial de disolución y entonces por eso es que en la práctica esto no se hace así, pero nos permite visualizar que eso es posible. Para lograr una mejor separación, entonces se recurren a otras técnicas. Entre ellas está la llamada destilación fraccionada. ¿En qué consiste eso? Bueno, en primer lugar, se requiere una columna de destilación, donde en el interior de la misma hay una gran cantidad de superficies que nos permiten que se den, llamémoslo así, un gran número de condensaciones y revaporizaciones sucesivas. Muy utilizado, por ejemplo, en la industria petrolera para el refinamiento del crudo, lo que llaman el crudo, y para obtener diferentes fracciones. Normalmente, dependiendo de la complejidad de la mezcla, no es posible obtener los componentes totalmente puros, ¿verdad? Sobre todo mezclas tan complejas como el petróleo crudo, pero se pueden obtener diferentes fracciones que pues claramente pues tendrán su respectiva utilidad. Entonces, ahora, entre menos compleja sea la mezcla, hay mayores posibilidades de lograr una separación total o casi total de los componentes, al menos en la teoría. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Entonces, esto es un diagrama muy esquemático. Aquí tenemos la columna de fraccionamiento y acá están las diferentes superficies en el interior. Acá tenemos el líquido que queremos fraccionar, una fuente de calor que empieza a calentar el líquido, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la composición del líquido, habrá una temperatura a la que esa mezcla empezará a evaporarse o a bullir. Recordando siempre, ¿verdad?, que el vapor siempre se enriquece en el componente o los componentes más volátiles. ¿Ok? Entonces empieza a evaporar y ahí va un poco de todo. Evidentemente, mayor proporción de los componentes más volátiles. ¿Qué sucede cuando este vapor alcanza la primera superficie? Bueno, si no es evidente, pues entonces se los digo, ¿verdad? Esta primera superficie, aunque esté dentro de la columna, tiene que estar a una temperatura ligeramente inferior a la que está el líquido. Por lo tanto, el vapor cede algo de energía térmica y disminuye su temperatura. En esta disminución de temperatura, probablemente los componentes menos volátiles van a condensar. Y se formará aquí una fracción de líquido que regresa al recipiente inicial. Y el vapor sigue subiendo con la circunstancia de que aumentó su concentración en los componentes más volátiles. Llega a la segunda superficie, que está ligeramente más fría que la anterior, y se vuelve a repetir el proceso, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sucede? Conforme el vapor va ascendiendo, se van encontrando superficies cada vez más frías, los componentes menos volátiles van condensando y los componentes más volátiles continúan en el vapor. Entonces, dependiendo de lo que a uno le interese, a ciertas alturas esos condensados que se van formando los puede extraer, o si no, simplemente deja que el vapor que llegue al final sea el que pasamos por el condensador y se obtiene el destilado.
Lo que siempre va a suceder es que ese destilado va a ser un vapor condensado y siempre será más rico en los componentes o los componentes más volátiles. Y acá va a quedar un residuo en fase líquida que se enriquece en el componente o en los componentes menos volátiles. ¿Verdad? Entonces, bueno, estas serían refinerías, por ejemplo, de petróleo, donde tienen estas columnas ahí con alturas bastante significativas. En los laboratorios pues tienden a usarse columnas un poquito más modestas, verán, no tan grandes, pero normalmente también se trabaja con mezclas mucho menos complejas. Y lo importante es que hay un flujo de líquido hacia la parte inferior y un flujo de vapor hacia arriba. Y acá pues lo que tenemos es una serie de procesos de destilación y cuáles son las ventajas o características que presentan. Verá, si tenemos una disolución formada por un sólido en líquido, aquí hay normalmente una gran diferencia en los puntos de ebullición, por lo que por una destilación simple es posible alcanzar una separación completa, especialmente si ese sólido es no volátil. Simplemente logramos evaporar todo el líquido por la destilación y se logra una separación completa. Si tenemos una disolución líquido-líquido ideal y hay una gran diferencia en los puntos de ebullición, con una destilación simple, hipotéticamente es posible una separación completa. Recuerden que si estamos hablando de una disolución ideal, todo es hipotético. Ahora, si a pesar de que es ideal, no hay una gran diferencia en los puntos de ebullición, entonces ahí deberíamos recurrir a la destilación fraccionada para lograr la separación completa hipotéticamente. ¿Qué sucede en los casos reales? Que independientemente de que la diferencia en los puntos de ebullición sea grande o no, siempre es preferible utilizar la destilación fraccionada, pero nunca será posible una separación completa. Y ya veremos qué sucede incluso en algunos casos bastante particulares. Y finalmente, quisiera resolver este ejercicio. Para no hacer muy largo este video, voy a hacer un video adicional en el que se demostrará o se ilustrará cómo resolver este ejercicio que sirve de ejemplo para todo lo que se ha visto hasta el momento. Entonces, vamos a concluir este video por acá y en el siguiente podrán ver la resolución de este ejercicio.